Hola a todos, muy buenos días, un domingo más a través de estos medios. Os saludamos y esperamos que estéis todos bien y que ya pronto podamos reunirnos en persona. Para comenzar este culto quería compartir con vosotros un episodio en la vida de Ezequías, uno de los últimos reyes de Judá. Y Ezequías convivió en el tiempo con Oseas, que fue el último rey de Israel. Y bueno, Ezequías era hijo de Ahaz, y Ahaz en su reinado pues no agradó en nada a Dios, profanó el templo, adoró a otros dioses, pero Ezequías, que fue su hijo, lo primero que hizo, nos dice el texto que en el primer mes del primer año de su reinado, se dispuso a purificar el templo. Dio órdenes a los levitas, a los sacerdotes, para que limpiaran el templo, para que restituyeran el culto, para que ellos mismos fueran también purificados. Y después de haber purificado el templo, haber restituido el culto a Dios, se propuso celebrar la Pascua. Entonces envió mensajeros por todo Judá y también por todo Israel, aunque Israel en ese momento todavía estaba gobernada por el rey Oseas, todavía era independiente. Igualmente, pues eso, envió mensajeros también por todo Israel para invitarles a que vinieran a celebrar esta Pascua a Jerusalén. Nos dice también el texto que muchos de los israelitas se burlaban, ¿no?, de los mensajeros cuando les invitaban, porque bueno, Israel era prácticamente un pueblo pagano, ellos no adoraban al Dios verdadero. Pero igualmente nos dice que muchos israelitas se arrepintieron y acudieron a esta Pascua en Jerusalén. Y vamos a leer ahora una porción de esta historia en Segunda de Crónicas, capítulo 30, y leo a partir del versículo 18. Y dice: Una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Dice después en el versículo 25: Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Así que vemos que mucha de la gente que participó en esta Pascua no estaban purificados, ya que, pues eso, muchos venían de Israel y digamos que no conocían prácticamente a Dios, o al menos no le rendían el culto, tal como se había estipulado que debía hacerse. Pero sin embargo, vemos que por el arrepentimiento de ellos y por la intercesión del rey Ezequías, Dios los perdonó, Dios los sanó, nos dice, y les concedió su favor. Es curioso que una de las fiestas mayores, una de las fiestas
más felices de Pascua que se celebraron en este tiempo haya sido una fiesta en la que realmente no se hubiera cumplido la ley como se había estipulado que debía cumplirse. Pero que, sin embargo, por ese arrepentimiento, por esa actitud de búsqueda del pueblo, Dios finalmente, pues eso, les concede un tiempo de gozo, un tiempo en el cual Dios les muestra su misericordia. Y bueno, simplemente que esto nos sirva para recordar cómo es nuestro Dios, que es un Dios de misericordia, es un Dios que primero mira el corazón, primero mira pues nuestra actitud, cómo vamos a Él, y que si es necesario perdona nuestros pecados. Que pueda servirnos este pensamiento de ánimo y de alegría, de poder enorgullecernos del Dios al cual servimos, que sabemos que es el único Dios, y que podamos tener ahora un buen tiempo en el cual podamos agradarle a Él y ser cada uno también fortalecidos en lo que necesitamos. Bien, antes de continuar vamos a tener una palabra de oración después de esta reflexión que ha compartido con nosotros el hermano Nagai. Querido Dios y Padre, en este día en el cual echamos de menos ciertamente reunirnos presencialmente, queremos darte gloria y alabanza porque aunque echamos de menos muchas cosas, no te echamos de menos a ti. Por eso queremos hoy como iglesia nuevamente venir delante de ti a adorarte, a glorificarte, a darte lo mejor de nosotros, si es que hay algo bueno. Pero en virtud de los méritos de Cristo queremos en este día de hoy honrarte, glorificarte, bendecirte aún en nuestras limitaciones. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estarán viendo este vídeo en esta jornada, que tu palabra toque corazones, que toque mi corazón, que toque el corazón de cada uno, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos estás mostrando a pesar de todo en este tiempo, pero sobre todo gracias por lo que nos vas a mostrar en el futuro. Queremos hoy honrar a aquel que tiene el tiempo en sus manos. Queremos honrarte, glorificarte y bendecirte. Señor, bendice cada una de las participaciones, para que todo te honre, te glorifique y ojalá pueda ser de testimonio. En tu nombre, Señor. Amén. No puedo callar, todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí, su perdón me hace sonreír. No hay otra paz como la que da Cristo, no hay otra paz que para darnos la cruz ha sufrido, no hay otra
Hola, queridos amigos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Pues nosotros estamos bien. Gracias a todos por estar en contacto con nosotros. Gracias por siempre apoyarles. Como les he dicho, siempre nos hemos sentido en familia. Nos vemos hasta pronto. Hola, ¿cómo has estado, hermano? Aquí otra vez presentándome, ya que tenemos mucho tiempo no verlo, ya son casi 3 meses que no nos vemos. Lo extraño, como usted dice, nos echa mucho de menos. Y bueno, ya llevamos un año aquí, y gracias por su apoyo, toda la iglesia nos ha apoyado, muchas gracias, los estudios, con los profesores, las personas que me han ayudado, muchas gracias, se lo agradezco todo, de corazón se lo agradezco todo, porque todo lo ha hecho de corazón. Por bondad, se lo agradezco mucho y se lo agradezco, siempre se lo agradeceré a todos por lo que me han ayudado. Nos vemos, cuídense, los quiero mucho. Cuando nada parece encajar y no veo la salida, cuando el sol no parece brillar como en otro tiempo hacía, si el pasado parece mejor, sé que en esto de sabiduría, y sin miro hacia atrás con dolor, y el presente no la alivia. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser, con su luz de vida que no merecía, de su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser, con su luz de vida que no merecía, de su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Hola, buenos días. Espero que estéis bien, que sigáis bien. Y vamos a leer hoy en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5 y 6, que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queríamos hablar de una cosa muy importante y es la paciencia. En este tiempo deberíamos caracterizarnos por tener paciencia. Es un beneficio poder tener paciencia en esta época del año, en este momento que estamos viviendo ahora. Y quería hablaros un poco primero de la paciencia de Dios. La Escritura le llama a Dios el Dios de la paciencia. Y por otro lado, nosotros tenemos que tener paciencia. Varios autores de la Biblia nos hablan acerca de la paciencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que en Romanos 2:4 nos dice: «O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». El apóstol Pablo aquí nos habla de la paciencia que Dios tiene para esperar a que nosotros cambiemos. En 2 de Pedro, el apóstol nos dice en el capítulo 3 y versículo 15: «Y tenéis entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también». Nos habla de la paciencia de Dios y hay más pasajes a lo largo de la Escritura que nos hablan de la paciencia de Dios, porque Dios tiene paciencia con nosotros, con su pueblo. Mira que tiene que tolerar a veces nuestra cabezonería, nuestra inclinación hacia el mal, y aunque somos seres redimidos por la sangre de Jesús, sin embargo en ocasiones caemos. Seguramente más de uno de nosotros ha experimentado esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Y la paciencia, cómo nos soporta, pero aunque la paciencia de Dios es ilimitada, no se la hagamos perder, porque podemos hacerle perder la paciencia si nos alargamos en nuestras cabezonerías y en nuestra forma de ver las cosas a veces. Y vemos como Jesús tuvo paciencia. En primer lugar, tuvo paciencia con los que le insultaban. Dice que cuando estaba en la cruz, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». En San Marcos capítulo 15, versículos del 29 al 32, nos habla de este pasaje de cómo injuriaban a Jesús. ¿Y cómo reaccionó el Señor ante los que le insultaban? Pues el mismo Evangelio, pero en Lucas 23:34 nos lo dice. Dice: «Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Jesús tuvo paciencia con aquellos que le insultaban y tenemos que seguir su ejemplo, aunque sea difícil. En segundo lugar, fue paciente con sus perseguidores. Vemos como los fariseos y los maestros de la ley le perseguían para tergiversar todo lo que él decía, todo lo que él enseñaba, y él con paciencia lo soportaba. También es paciente con aquellas personas, aquellos tanto creyentes como no, que van a él con sus cargas. Toda persona sincera que deja sus cargas a los pies de Jesús, sin duda que está manifestando fe. Y dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús llama a todos los que están trabajados, cargados, cansados, que llevan una pesada carga en su alma y quiere darles descanso. Les invita a que esas cargas las podamos dejar en Él, pero fijaos que es una carga cuando la dejamos en sus manos que ya es compartida. El yugo del buey, como aquí dice el Señor, es un yugo que están dos bueyes tirando de un carro, y Jesús, al llevar el yugo suyo, nosotros cuando lo llevamos estamos compartiendo la carga con Él, y esa carga sin duda que es menor cuando lo hacemos así, y cuando lo hacemos así, en realidad el que lleva la mayor carga y la mayor parte del problema sin duda que es Él. Sus hombros son fuertes y no son como los nuestros, que tienen una limitación y pueden desfallecer. Jesús no se da por vencido, y de hecho en su vida lo manifestó, que no se dio por vencido y soportó todo hasta su pasión y su muerte en la cruz del Calvario. Y tenemos por tanto que esperar en esa paciencia que Dios tiene, y que debemos dejar nuestras cargas en Él para que Él las lleve y podamos vivir en paz. Fue paciente también Jesús hasta que se cumplió lo que tenía que hacer, morir en la cruz y traernos salvación. Nos dice en Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, tuvo paciencia a pesar de la angustia que sufrió y la aflicción por culpa de nuestros pecados. Cuando murió en la cruz, Jesús manifestó y durante toda su vida una tremenda paciencia. Y también podemos hablar ahora de la paciencia en los seres humanos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con respecto a la paciencia? Bueno, pues en primer lugar podemos definir la paciencia como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas y ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. También puede definirse la paciencia como la calma o la tranquilidad para esperar. La palabra paciencia, por otro lado, procede del latín, que en el original latino la palabra paciencia significa sufrir, el que sufre, y la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano no se deja dominar por él. Vemos aquí varias definiciones de paciencia, y es lo que nosotros debemos tener, pero nosotros tenemos la ventaja de que podemos tener más paciencia, pues es uno de los frutos del Espíritu, como nos dice en Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, mansedumbre y templanza. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y humanamente hablando, hay personas o se dice que la paciencia es una utopía, un plan ideal que no es un proyecto que es muy difícil que suceda y realmente la práctica es difícil de alcanzar, pero Dios insiste en la necesidad de tenerla y como antes vimos es un fruto del Espíritu que nosotros los creyentes podemos tener y es un fruto del Espíritu que es necesario desarrollar. Por eso Dios permite que tengamos aflicciones, que tengamos pruebas, porque igual que nuestros músculos necesitan ser desarrollados en el gimnasio y ejercerlos, si no se vuelven débiles, nuestra paciencia tiene que ser desarrollada a través del ejercicio práctico en la vida diaria y por eso Dios permite que tengamos problemas para que nuestra paciencia se vea desarrollada. Por otra parte, la paciencia es propia de personas fuertes. Pensemos que es una fortaleza, una cualidad única y necesaria para vivir. Número 3. La paciencia es necesaria para la fe y para alcanzar las promesas que Dios nos da. Nos dice la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, paciencia, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Parece que Dios no nos está viendo, incluso en algún momento parece que se ha olvidado de nosotros, pero por eso necesitamos paciencia, porque puede que lleguemos a desanimarnos pensando que Dios se ha olvidado de todo aquello en lo que le hemos servido, pero aquí dice claramente que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y aunque otros sí lo hagan, porque los seres humanos somos limitados y desagradecidos, Dios no. Dios es constante y no se olvida. Tiene en cuenta todo lo que haces para Él, aun cuando los demás no te hagan ni caso a lo mejor. Y si tienes paciencia, es más fácil que las dificultades sean sobrellevadas. Por lo tanto, dos ingredientes para obtener las promesas. Uno de ellos es la paciencia y otra la fe, a través de imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por otro lado, la paciencia, número 4, es un rasgo de la personalidad prudente. El prudente sopesa todas las cosas, piensa antes de lanzarse y antes de tomar una decisión equivocada, espera con paciencia, porque nos dicen Proverbios que los bienes adquiridos deprisa, al final no serán bendecidos. Y también la paciencia número 5, si no la tenemos, viviremos las consecuencias físicas y mentales de no saber esperar. Los conflictos interpersonales, ¿cuántas veces surgen por causa de no tener paciencia? Ya que no es como nosotros queramos las cosas y también los demás no pueden muchas veces facilitarnos las cosas y no todo es de manera instantánea ya, sino que tenemos que esperar
con paciencia. Número 6. Ser paciente es saber esperar a que lleguen las oportunidades. También es saber aprovecharlas desde el momento presente en que ocurren, ni antes ni después. Ser paciente es también observar la vida y aprender de ella al ritmo que nos marcan las cosas naturales, los ritmos naturales. Y podemos ver algún personaje en la escritura que no tuvo paciencia. En este caso yo quería compartiros a Elías, el profeta, que aunque era un hombre paciente, recordemos cómo esperó a que viniera la lluvia con paciencia, y su criado se impacientó y empezó a decirle por qué no venía la lluvia de una vez. Y vemos como él con paciencia le responde y le dice: ¿ves aquella nube que viene a lo lejos? Detrás va a venir toda la lluvia que esperamos. Y tuvieron que esperar tiempo. Y sin embargo, Elías perdió la paciencia cuando él mismo se enfrentó a los profetas de Baal. Tuvo que huir porque Jezabel le perseguía, y vemos como el profeta pierde la paciencia al ser perseguido por Jezabel. Y bueno, sabemos que al final Dios le alienta y le anima, pero que él perdía la paciencia a pesar de ser un hombre paciente. También el hijo pródigo perdió la paciencia, se fue de casa sin esperar a que pasara el tiempo, a que las cosas maduraran y que a su tiempo él tendría lo que deseaba su corazón, pero no supo esperar, se fue antes de tiempo y sabemos lo que pasó. En conclusión, vemos por un lado la paciencia que tuvo Jesús, y vemos que fue paciente con los que le insultaban, paciente con sus perseguidores, paciente con las cargas de las personas, escucha con paciencia tus cargas y quiere llevarlas contigo con paciencia, y paciente pues con el cumplimiento de lo que tenía que hacer. Estuvo esperando durante 30 años para poder hacer lo que el Padre le había encomendado, y al final pues pudo completar su misión gracias a su paciencia. Y en nuestro caso, por la parte humana, podemos definir, en primer lugar, podemos definir la paciencia como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas y ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Que por otro lado, la paciencia es propia de las personas fuertes. También que la paciencia es necesaria para que por la fe podamos alcanzar las promesas que Dios nos da. Y por último, la paciencia es un rasgo de la personalidad prudente. En definitiva, la paciencia tenemos que tenerla no solamente como cristianos en nuestra vida espiritual, sino en la vida natural. Tenemos que ser pacientes. La vida requiere mucha paciencia, y es a lo que os animamos hoy, a que seáis pacientes y podáis llevar con paciencia todas las cosas que Dios permite en nuestra vida. Que el Señor os bendiga y que tengáis una feliz semana. Amén. Tú eres digno de recibir la
nuestro Dios, Dios todopoderoso, el que era y ha de venir. Tú eres el Señor, Santo, Santo nuestro Dios, Dios todopoderoso, el que era y ha de venir. Tú eres el Señor. Dios, sin ti no quiero estar, y solo a ti voy a alabar. Dios, sin ti no quiero estar, y solo a ti voy a alabar. Santo, Santo nuestro Dios, Dios todopoderoso, el que era y ha de venir. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Bien, concluimos ya nuestro tiempo por hoy, dando gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, por las participaciones de los hermanos, pero sobre todo, por la presencia de Dios. Pronto ya esperamos reunirnos presencialmente de nuevo, poder estar juntos de nuevo, aún manteniendo ciertas normas que habrá que tomar en esta nueva normalidad, pero dando gracias a Dios porque su fidelidad no termina. Concluimos con una expresión del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, una expresión que creo que puede hacernos meditar y con ello nos despedimos. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Que el Señor os bendiga, feliz y bendecida semana.